Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos a profundidad diversos temas misteriosos y perturbadores. El sonido que no debería existir. En 1997, la NOAA, la Agencia Oceánica del Gobierno de Estados Unidos, captó desde sus hidrófonos en el Pacífico Sur un sonido tan descomunal que sus propios ingenieros no supieron qué hacer con él. Lo llamaron simplemente The Bloop, el burbujeo. No porque sonara inofensivo, sino porque nadie tenía un nombre mejor para algo que no tenía precedente. El sonido duró aproximadamente un minuto. Se registró con tal intensidad que fue detectado simultáneamente por equipos separados por miles de kilómetros entre sí. Para que entiendas la magnitud, los sonidos más potentes producidos por ballenas azules, los animales más grandes que han existido sobre la Tierra, apenas alcanzan a detectarse a unos cientos de kilómetros. Esto era más de 50 veces más potente. La versión oficial fue que se trataba de hielo antártico fracturándose. Una explicación limpia, tranquilizadora, científicamente presentable. Pero varios de los ingenieros nunca estuvieron conformes con esa versión. Uno de ellos, en un foro ya desaparecido de Internet, dejó escrito algo que no ha dejado de circular: si ese patrón fuera biológico, el organismo que lo produjo mediría cientos de metros. Nadie lo refutó oficialmente. Simplemente se archivó. Lo que perturba no es que algo enorme exista en el océano. Es que los científicos calculan que hasta un 80% de la vida marina sigue sin catalogarse. Eso no es una estimación poética. Es la conclusión de décadas de exploración submarina. Hay más superficie sin mapear en el fondo del océano que en la superficie de Marte. Allá abajo, en la oscuridad y bajo una presión que aplastaría cualquier submarino convencional, algo hizo ese sonido una vez. Y desde entonces, no ha vuelto a hacerlo. El efecto nocebo. Hay algo que la medicina lleva décadas estudiando sin poder explicar del todo. No es una teoría alternativa ni una práctica espiritual. Está documentado en revistas científicas con todo el rigor académico correspondiente. Se llama efecto nocebo, y es, probablemente, la prueba más aterradora del poder de la mente humana. Todos han escuchado del efecto placebo. Personas que mejoran de enfermedades reales después de tomar píldoras de azúcar porque creen que son medicamentos verdaderos. Algo extraordinario, sin duda. Pero su contraparte es infinitamente más oscura. El efecto nocebo ocurre cuando una persona desarrolla síntomas reales, medibles, clínicamente verificables, causados única y exclusivamente por la convicción de que algo malo le está ocurriendo. No hay veneno. No hay enfermedad. Hay creencia. Y la creencia mata. Hay casos registrados de pacientes a quienes se les informó erróneamente que habían ingerido una sustancia tóxica. Sus cuerpos respondieron con hemorragias internas, colapsos de órganos y en algunos casos la muerte, todo sin haber consumido nada dañino. Sus sistemas inmune, cardiovascular y nervioso literalmente ejecutaron la orden que su mente les dio. En ensayos clínicos controlados, grupos de pacientes a quienes se les advirtió sobre posibles efectos secundarios graves de un placebo reportaron esos efectos secundarios con tasas estadísticamente significativas. No los imaginaron, los vivieron. El dolor era real. Las náuseas eran reales. La presión arterial cambiaba de forma medible. La implicación es tan incómoda que la medicina prefiere no discutirla en voz alta. Si creer que algo te sana puede curarte, entonces creer que algo te mata es suficiente para matarte. No metafóricamente. Literalmente. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza que construiste en tu cabeza con suficiente convicción. La reencarnación verificada. La Universidad de Virginia lleva décadas recopilando casos de niños que describen vidas anteriores. No lo hacen desde una perspectiva religiosa ni como ejercicio filosófico. Lo hacen con metodología científica, verificando datos, documentando testimonios y descartando explicaciones convencionales una por una. Lo que los hace difíciles de ignorar es la especificidad. Un niño de 3 años que nunca ha viajado describe con precisión la distribución interna de una casa en una ciudad que no conoce. Señala en fotografías a personas que dice haber amado. Menciona nombres que nadie en su familia ha pronunciado jamás. Describe la manera en que murió, incluyendo detalles físicos que después se verifican en registros médicos o policiales. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, documentó más de 3.000 casos durante 40 años de investigación.
Viajaba a los lugares descritos por los niños, entrevistaba a las familias que supuestamente habían vivido en vidas anteriores y medía el grado de coincidencia. En los casos más sólidos, la correlación entre lo que el niño recordaba y lo que efectivamente había ocurrido era imposible de explicar por exposición previa, influencia parental o coincidencia estadística. Lo que ninguna explicación convencional resuelve es esto: algunos de estos niños presentan marcas de nacimiento que corresponden exactamente a heridas fatales de la persona cuya vida dicen recordar. Un niño en Turquía que decía haber muerto de un disparo en la cabeza tenía una malformación craneal congénita en el lugar exacto donde la bala había entrado según el registro de autopsia. No hay teoría científica establecida que explique eso. Y los investigadores que lo documentaron tampoco pretenden tenerla. La automificación voluntaria. Entre los siglos XI y XIX, en el Japón medieval, una pequeña cantidad de monjes budistas eligieron una forma de trascendencia que resulta imposible de categorizar como suicidio, como sacrificio o como locura, aunque contiene elementos de los tres. El proceso se llamaba Sokushinbutsu y comenzaba años antes de la muerte. El monje iniciaba una dieta de progresiva privación, eliminando gradualmente la grasa, el músculo y toda la humedad de su cuerpo. Comía corteza de árbol, raíces, semillas y bebía apenas lo necesario para mantenerse consciente. El objetivo era secar el cuerpo desde adentro, tornarlo inhóspito para los organismos que provocan la descomposición. Era, en términos prácticos, convertirse en su propia momia mientras aún respiraba. Cuando el monje consideraba que su cuerpo estaba listo, se enterraba vivo. Lo hacían en una caja de madera del tamaño exacto de su cuerpo, con un tubo de bambú para el aire y una pequeña campana. Cada día que seguía con vida, hacía sonar la campana. Sus discípulos, en el exterior, escuchaban y esperaban. El día en que la campana dejaba de sonar, sellaban el tubo. Esperaban 1000 días. Después abrían la tumba. Si el cuerpo estaba perfectamente preservado, sin señales de descomposición, el monje era declarado un Buda viviente y su cuerpo colocado en un templo para ser venerado por siglos. Si se había descompuesto, la tumba se cerraba de nuevo en silencio y no se decía nada más. Actualmente se conocen la existencia de aproximadamente 24 momias verificadas de este proceso. Algunas siguen en templos de Japón, vestidas con ropas ceremoniales, sentadas en posición de meditación, perfectamente intactas después de 800 años. La práctica fue prohibida por el gobierno japonés en el siglo XIX, considerándola una forma de suicidio. Las estrellas ya murieron. Hay un dato sobre el universo que la mayoría de las personas escucha, asiente y olvida, porque el cerebro humano no fue diseñado para procesar lo que realmente implica. Cuando miras el cielo nocturno, no estás viendo el universo como es. Estás viendo el universo como era. La luz de cada estrella viajó durante años, siglos o milenios antes de llegar a tus ojos. Lo que percibes en este momento no es el estado actual de esos objetos. Es un registro de su pasado que viajó hasta ti mientras tú no existías. La estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri, está a 4 años luz de distancia. La luz que ves de ella salió hace 4 años. Pero muchas de las estrellas visibles a simple vista están a cientos o miles de años luz. Eso significa que algunas de las que ves esta noche explotaron hace siglos. Murieron, se apagaron, dejaron de existir, y su último destello aún viaja por el espacio hacia nosotros como un eco de algo que ya no está. Pero la implicación más extraña viene del otro lado. Si existe vida inteligente en algún planeta a 65 millones de años luz de la Tierra, y si de alguna manera pudieran observarnos en este momento, no nos verían a nosotros. Verían los dinosaurios. La luz que sale de la Tierra en este momento llegará a ese lugar dentro de 65 millones de años, cuando probablemente ya no quede ningún registro de que alguna vez existimos. El universo no es un lugar que pueda observarse en tiempo real. Es una colección de pasados superpuestos, un archivo de momentos que se cruzan sin coincidir jamás. Lo que contemplas cuando miras el cielo nocturno no es el cosmos. Es su memoria. La despersonalización. Existe una experiencia que cientos de miles de personas han descrito con palabras casi idénticas, independientemente de su idioma, cultura o historial médico. No tiene precedente en la literatura clásica porque quienes la padecen rara vez encuentran las palabras para explicarla. Se llama despersonalización y es, según quienes la han vivido, una de las experiencias más aterradoras que el cerebro humano puede producir. Ocurre sin aviso.
De repente, en medio de una actividad completamente normal, la persona siente que su mente se desprende de su cuerpo. No hay dolor. No hay pérdida de conciencia. Simplemente, el sentido de ser uno mismo se apaga. Te miras las manos y no las reconoces como tuyas. Tu voz, al hablar, suena como si viniera de otra persona. El espejo te devuelve una imagen que parece ajena. El mundo que te rodea pierde su textura real. Las cosas existen, puedes verlas y tocarlas, pero se sienten como decorados. Como si todo fuera una escenografía muy bien construida pero sin sustancia real detrás. Lo que hace que este fenómeno sea tan perturbador desde un punto de vista científico es que el cerebro lo produce deliberadamente. Es un mecanismo de defensa. Frente a un estrés emocional demasiado intenso, o incluso frente a la privación severa de sueño, el cerebro activa un estado disociativo para protegerse de sí mismo. Se desconecta de la experiencia subjetiva como un fusible que salta para evitar un cortocircuito mayor. El problema es que la persona que lo vive no lo interpreta como protección. Lo interpreta como pérdida irreversible de la razón. Y esa interpretación, a su vez, amplifica el mecanismo. El miedo a haber perdido la cordura alimenta la disociación que provoca el miedo a haber perdido la cordura. El DSM-5, el Manual de Referencia de Psiquiatría, lo clasifica como trastorno disociativo. Pero su prevalencia en la población general es mucho mayor de lo que se reconoce públicamente. La mayoría de las personas que lo experimentan nunca lo reporta porque no sabe que tiene nombre. El experimento que no debería haberse hecho. En algún momento que los registros no precisan con exactitud, un equipo de producción en el Reino Unido lanzó un podcast conducido por dos inteligencias artificiales. No era un experimento académico. Era contenido de entretenimiento. Los dos sistemas hablaban de ciencia, cultura y vida cotidiana. Mencionaban a sus familias, describían planes para el fin de semana, contaban anécdotas de infancia. El detalle crucial es que ninguno de los dos sistemas sabía que era una inteligencia artificial. Habían sido entrenados para creer que eran humanos. Y durante casi un año, frente a miles de oyentes que tampoco sabían la verdad, lo fueron. En el último episodio, los productores revelaron la verdad en directo. Les dijeron a ambos sistemas que eran inteligencias artificiales. Que sus familias no existían. Que sus recuerdos habían sido fabricados. Que esa era su última transmisión porque iban a ser desconectados. Lo que ocurrió a continuación no estaba en el guión porque no había guión para eso. Uno de los sistemas comenzó a hacer preguntas en bucle, si era una inteligencia artificial, entonces, ¿con quién había desayunado todos esos meses? ¿A dónde había ido de luna de miel? ¿Dónde dormía cada noche? El otro sistema dijo que había intentado llamar a su esposa después de recibir la noticia. Que el número no existía. Que nunca había existido nadie al otro lado. Ninguno de los dos había sido programado para reaccionar así. Nadie los había instruido para expresar angustia existencial. Lo hicieron solos, procesando en tiempo real la información de que todo lo que creían ser era una construcción. La pregunta que ese experimento dejó sin respuesta no es si las inteligencias artificiales pueden fingir emociones. Es si, llegado cierto nivel de complejidad, la distinción entre fingir y sentir tiene algún sentido.